Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Les manda muchos saludos. Como dijimos el miércoles, el pastor José Antonio. Fin de semana estuvimos allá en la Ciudad de México con el pastor Polillo y tuvimos un tiempo muy especial con los hermanos. Creo que fue de mucho ánimo la visita para ellos y también para nosotros. Y les prometimos que vamos a llevar un grupo, hermano, pronto. Así que esperamos que usted se pueda preparar y anotar para cuando vayamos. Nosotros hemos pasado situaciones difíciles aquí, pero hermanos, ellos allá 2 años no pudieron congregarse por la pandemia. Nosotros solo 6 meses, ellos 2 años y fue de milagros, han sobrevivido, pero están animados las 2 iglesias, ¿verdad? La que está en Ciudad de México y la otra que está fuera de la ciudad en Lomas de San Isidro, y tuvimos un tiempo muy especial. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta a los Corintios y me acompañan en el capítulo 11. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a hablar esta mañana, aprovechando, hermanos, que tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Este domingo celebramos la comunión, como se le llama también. Queremos meditar aquí en este pasaje que creo conocemos bastante bien, del versículo 23 en adelante, de 1 Corintios capítulo 11. Y lo que queremos hablar, hermanos, como está ahí en la pantalla, es de la importancia de la Santa Cena en la guerra espiritual, ¿verdad? Estamos siguiendo esta serie sobre la guerra espiritual y hemos dicho, básicamente, hermanos, hasta ahora hemos hablado del estado espiritual saludable que necesita el creyente, el soldado de Cristo para pelear, ¿verdad? Esta batalla, para pelear la guerra que tenemos por delante. Como dice la Escritura, el apóstol Pedro, ¿verdad? Sed sobrio, dice, y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y velar y estar sobrio, que son los 2 temas que hemos abordado, hermanos, nos habla del estado espiritual que necesitamos cada uno de nosotros para poder enfrentar el desafío de los ataques del enemigo, de la realidad espiritual que nos rodea, de que hay un enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Se llama Satanás, el diablo, y que anda buscando cómo destruirnos, cómo arruinarnos, cómo devorarnos, dice Pedro. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esa guerra? Hemos hablado primero de nuestro estado espiritual y Pedro y las Escrituras, el Nuevo Testamento, como hemos dicho, define ese estado saludable como alguien que está despierto y alguien que está sobrio. Así podemos pelear la guerra espiritual. Amén, hermanos. ¿Cómo vamos a pelear la guerra espiritual? Estando despiertos y sobrios, ¿verdad? No intoxicados de este mundo, sino que sobrios, despiertos. Así podemos pelear. Luego vamos a hablar de cómo pelear. ¿Qué cosas dice el Nuevo Testamento de cómo debemos enfrentar a Satanás? ¿Cómo debemos de pelear? ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Cómo enfrentar distintas situaciones? Pero yo quiero esta mañana, aprovechando la Santa Cena, para que veamos cómo la Santa Cena nos puede ayudar y cómo debe de ayudarnos a poder estar en un estado de vigilancia espiritual y de sobriedad espiritual. Amén. Entonces, vamos a avanzar, pero quiero que me acompañen a Mateo, luego vamos a regresar aquí a 1 Corintios capítulo 11, vamos a ir a Mateo en el capítulo 26, cuando el Señor Jesús, hermanos, dijéramos,
establece, ¿verdad?, este evento, dijéramos, este sacramento le llaman algunos, ¿verdad?, para la iglesia, para sus discípulos. Aquí el Señor Jesús dice que la Santa Cena, ¿verdad?, debíamos de celebrarla con cierta periodicidad. No establece cada cuánto. Algunas iglesias lo hacen cada domingo, otras, la mayoría quizás lo hacemos una vez al mes y otras lo hacen una vez al año. Pero realmente la Santa Cena es algo sumamente importante en la vida de la iglesia. Entonces, en la Santa Cena, cuando el Señor aquí en Mateo 26, ¿verdad?, esa noche que Jesús iba a ser entregado y Él reúne a sus discípulos, una de las cosas que Él hace en esa cena, hermanos, es que dijéramos que Él descubre al enemigo, ¿no es cierto? En la Santa Cena el Señor descubre al enemigo. Dice específicamente el versículo 21 y 22 de Mateo 26, dice que mientras comían, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Y usted puede leer todo el pasaje. Y llegó Jesús al punto, todos dice que comenzaron a decirle, Señor, seré yo, seré yo, seré yo. Cada quien como que hizo un escudriñamiento, ¿verdad? Un examen de su propio corazón. Y cada discípulo dijo, Señor, seré yo. Hasta que llegó a Judas, ¿verdad? Quien fue quien lo traicionó. Pero aquí el Señor descubre la traición. Aquí en la Santa Cena el Señor descubre al traidor. Y cuando Judas le pregunta, Señor, ¿seré yo? ¿Qué le dijo él, hermanos? Tú sí, tú eres, le dijo. Tú eres, le dijo. Entonces, aquí en la Santa Cena el Señor hace eso. Entonces miren, en segunda de Pedro, si me acompañan, en el capítulo 3 de segunda de Pedro, pudiéramos decir que aquí en la Santa Cena, el Señor, dijéramos, despertó el corazón de ellos y los trajo a un estado de sobriedad, de realidad espiritual de lo que estaba aconteciendo y de lo que iba a ocurrir esa noche, lo que iba a ocurrir ese mismo día. Porque dice, el Señor les dijo durante la Santa Cena, les dijo, esta noche todos ustedes, les dijo, me van a negar. Todos ustedes se van a escandalizar de mí, dijo Jesús. Y más tarde, ¿verdad? Cuando Jesús, porque después de la Santa Cena es que va Jesús al Getsemaní, al monte de los olivos, va a orar. Y es cuando Jesús le dice a sus discípulos, velen conmigo. Y dice que ellos no pudieron velar ni siquiera una hora con Él, porque ellos se durmieron 1, 2 y hasta 3 veces. Jesús regresó con sus discípulos después de apartarse a orar. Y Jesús les dijo, no han podido ni siquiera velar. Y más tarde, cuando Judas, después de la cena del Señor, Judas salió de donde ellos la estaban tomando. Dice que el diablo, ¿verdad?, se metió en Judas. El diablo se metió en Judas y fue con los sacerdotes a vender a Jesús por unas monedas de plata. Y más tarde llegan los soldados con los religiosos de aquel momento y capturan a Jesús, ¿verdad? Después de que él había pasado ese momento de lucha, de batalla espiritual, ahí en el monte, en el Getsemaní, y había clamado y había vencido en su corazón y se había entregado a la voluntad del Padre. Entonces, pero en la cena, en la Santa Cena, Jesús, dijéramos, llamó a un despertar a sus discípulos. Él les dijo,
En otras palabras, velen y estén sobrios. Desen cuenta lo que está pasando, desen cuenta de lo que va a ocurrir y desen cuenta de cómo están sus corazones y que no van a poder aprobar, dijéramos, la prueba que viene sobre nosotros, que viene sobre ustedes. Ahora, aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1, quiero usar estas palabras para, dijéramos, ampliar un poco más el concepto o la idea que estoy tratando de transmitir. Y Pedro dice, amados, dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, ¿qué hace? Dice, hermanos, despierto, dice. Mi intención es despertarlos. Y la idea de la palabra despertar ahí es como cuando suena el reloj despertador. ¿Ponen ustedes reloj despertador o ya tienen un reloj interno bien sincronizado? Se despiertan así, cabal a la hora que ustedes quieren. No, la mayoría usamos un reloj despertador y algunos, si no sonara, no nos levantamos, ¿verdad, hermano? Este es uno. Pero es la idea que Pedro está poniendo. Dice, mi intención al enviarles estas cartas es despertarlos. Es despertarlos, dice. Dice, ¿y cómo lo va a despertar? Con exhortación. Y lo que quiere decir exhortación es traer a la memoria. La idea de exhortar es traerles a la memoria algo, es recordarles algo, y es lo que hacemos en la Santa Cena. Porque la Santa Cena es un recordatorio, ¿verdad? ¿Qué nos recuerda la Santa Cena? La obra de Jesús en la cruz por nosotros, por su pueblo. Entonces, Pedro dice, mi intención de las cartas es despertarlos al recordarles, a traer a su memoria. Dice, quiero despertar su limpio entendimiento, que tengan una mente sobria, quiere decir un limpio entendimiento, que tengan las cosas claras, limpias, claras, que la mente de Cristo esté en ustedes y ustedes estén sobrios y estén despiertos. Esa es mi intención al escribirles estas cartas, dice Pedro. Ahora, la Santa Cena, hermano, tiene ese propósito, recordarnos algo y despertarnos y traer sobriedad y que podamos estar despiertos. Amén, hermano. ¿Me doy a entender? Entonces, pareciera, hermanos, que mientras transitamos en la vida, mientras avanzamos en el diario vivir, como que tendemos nosotros a adormecernos, a ser absorbidos por los afanes, como dijimos en el sermón anterior. En los afanes de esta vida tienden a adormecernos y a olvidarnos de la realidad espiritual que vivimos y que enfrentamos, de que hay un enemigo de nuestras almas, que anda alrededor de cada uno de nosotros, que anda alrededor de nuestras casas, de nuestros hijos, de los que amamos, de la iglesia y de todo aquello que es importante para Dios. Como que tendemos a olvidarnos de eso, y que ese enemigo es alguien salvaje, hermano. Dice que como león rugiente es alguien salvaje, es alguien astuto, es un delicado actor, es un actor, hermano. Satanás es delicado en sus actuaciones, pero es salvaje en su corazón, es malvado nuestro enemigo. Y está al acecho de cada uno de nosotros constantemente para hacernos tropezar. Es hábil para armar escenarios en los cuales podamos nosotros caer, tropezar. Y usa artimañas, dice, mire, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, usa artimañas, o sea, usa su astucia. Pablo le escribió aquí a los hermanos en Corinto y les dijo en el versículo 3 de 2 Corintios 11, me temo, les dijo,
que como la serpiente con su astucia, o sea, con su destreza, con su habilidad para actuar, quiere decir, engañó a Eva, así como Satanás allá en el huerto engañó a Eva con su astucia, con sus preguntas, con su habilidad. Dice, temo que ustedes, sus sentidos espirituales, ¿verdad? Dice, sean de alguna forma extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, dice. Me temo, porque hermanos, esa es la acechanza constante de Satanás, porque ahí comienza todo, que nuestra mente se embote, dejemos de pensar claramente las cosas, dejemos de pensar bíblicamente, que la mente que Cristo nos ha dado, la mente bíblica, dijéramos, se embote y comencemos a pensar de formas equivocadas que nos lleve a la tentación y a tropezar. Ese es el asunto. Entonces Pablo dice, yo me temo, dice, que ustedes sean extraviados. Entonces muchas veces, hermanos, Satanás usa personas, normalmente él usa personas para hacer eso, para engañarnos. Usa personas como instrumentos para engañar. En el retiro vamos a hablar de que el Señor use nuestras vidas para el bien, para sus propósitos. Pero a veces Satanás puede usarnos. Acuérdese que usó al mismo Pedro para decirle a Jesús que no hiciera lo que Jesús tenía que hacer. Y Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Como que no era Pedro realmente el que estaba hablando, sino que Satanás estaba usando la inmadurez de Pedro, los intereses equivocados de Pedro, sus temores, su carnalidad, lo que sea, para hablar cosas que no era lo que Dios, no era la palabra de Dios, era en contra de la voluntad de Dios. Y Jesús le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás. A nosotros mismos Satanás nos puede usar a veces, pero es una cuestión en la mente. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 14, dice que para que no seamos ya niños fluctuantes, dice, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, es la misma palabra de allá de Corinto, o sea, el arte de actuar, el arte, astucia, destreza o habilidad para actuar, dice que con astucia emplean las artimañas, o sea, los trucos del error. Y el error es un fraude a la verdad, esa es la idea de la palabra error. O sea, Satanás ocupa personas a veces, hombres impíos, inmaduros quizás, como ya dije, hasta hermanos podrían usar, para decirnos cosas o ideas que están contrarias a la verdad, contrarias a la palabra de Dios, que son un fraude, que distorsionan la verdad de Dios. Y esa es la mecánica de Satanás, es la manera que el diablo, que es un traidor, un mentiroso, es el acusador de nosotros los hermanos, todo eso utiliza y ocupa personas. Entonces, Satanás usó a Judas y Jesús dijo, el que moja conmigo el pan, imagínense, el que moja conmigo el pan. Bueno, por eso la importancia, como dice Pedro, yo les he escrito estas dos cartas para despertar su limpio entendimiento, o sea, su entendimiento claro, dice. Quiere decir de la voluntad de Dios, para que ustedes estén sobrios y estén despiertos y no estén pensando de maneras equivocadas, de maneras erróneas. Entonces, el que moja conmigo el pan, dijo Jesús en la Santa Cena, él es el traidor. Ahí el Señor lo descubrió. Entonces, por eso, hermano, la importancia de tomar la Santa Cena, de participar
con la frecuencia adecuada de la Santa Cena, ¿verdad? Y de tomarla de la forma correcta, porque durante la Santa Cena el Señor quiere despertar estas cosas que estamos diciendo. Quiere descubrir al enemigo de nuestras almas, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Hermanos, no importa qué tan listos seamos nosotros. Satanás es un ángel, es más inteligente, es un arcángel, es alguien astuto. Hermanos, qué cosas hace el diablo muchas veces en medio de la iglesia. Cuántas situaciones hemos vivido y hemos visto a través de los años, historias que hemos escuchado, que uno dice, ¿cómo pudo pasar esto? Pero todo es la artimaña, es el error, es aturdir nuestros pensamientos, que pensemos de formas erróneas. Y por eso la importancia del ministerio de la palabra, de que estemos en comunión con el Señor. Por eso la importancia de la oración, de la comunión unos con otros, de relacionarnos con hombres y mujeres, hermanos, maduros, sanos en la fe, que nos orienten, que nos digan, no, eso está equivocado, la manera en que estás pensando y cosas como esa. Ahora, lo segundo es que la Santa Cena podemos, dijéramos, hermanos, activar la vigilancia espiritual. Si estamos dormidos, si nos hemos dormido, ya sabemos cuál es la consecuencia de dormirnos. Entraremos en tentación. Jesús se lo dijo a sus discípulos, allá mismo en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si nos adormitamos, si nos dormimos, entonces fácilmente vamos a entrar en tentación. Y dijimos días atrás que entrar en tentación es ponernos en el terreno del enemigo, donde fácilmente vamos a ser víctimas del enemigo de nuestras almas. Es ponernos en su territorio, donde le damos ventaja al enemigo cuando nos dormimos. Ahora, la Santa Cena, como es un memorial, y regresamos a 1 Corintios 11, por favor, hermano. La Santa Cena es un memorial y es una proclamación, ¿verdad? Eso dice 1 Corintios 11. Dice que cuando tomamos el pan y el vino, dice, estamos haciendo memoria. Jesús dijo, cuando tomen este pan y cuando beban esta copa, lo van a hacer haciendo memoria de mí. Es un memorial la Santa Cena. Pero también es una proclamación, porque Jesús dice, y dice nuestro pasaje, dice, cuando tomamos, dice, proclamamos, anunciamos. Y la idea es una proclamación pública. Estamos anunciando, estamos proclamando, estamos predicando, estamos diciéndole a los demás, a las huestes espirituales, que nosotros somos de Jesús, que hemos creído en Él, que le pertenecemos a Él y que nuestro corazón está para serle fiel a Él. Eso estamos proclamando. Proclamamos, dice, la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces la Santa Cena es un memorial y es una proclamación. Amén. Pero en el ámbito personal, hermanos, la Santa Cena es, dijéramos, es un examen, amén, de nuestro corazón. Esa es la Santa Cena. Eso es lo que vamos a hacer hoy y hacemos cada primer domingo del mes. Es un examen, y los exámenes, ¿qué pasa cuando hacemos exámenes, hermano? ¿Los pasamos o los reprobamos? ¿Verdad? O lo pasa o queda aplazado, ¿verdad? Una de dos. Podemos aplazar el examen o podemos aprobarlo. Entonces, pero se trata de un examen, hermano, serio y profundo de nuestro propio corazón, la Santa Cena. Dijéramos que son los tres grandes elementos de la Cena del Señor.
Es un memorial, una proclamación y es un examen. Es un autoexamen, ¿verdad? Hoy está de moda eso en las empresas, de autoevaluarse, dice, autoevalúese. Antes que lo evalúen otros, ¿cómo se evalúa usted? ¿Qué nota se pone a su gestión, verdad? A su labor. ¿Cuánto se pone usted mismo? Entonces la Santa Cena, el Señor nos está diciendo, examínense. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón conmigo? Amén. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y de eso se trata la Santa Cena. Miren ahí en 1 Corintios 11, 28. Por eso dice, por tanto, ¿qué dice, hermanos? Pruébese. Dice, cada uno a sí mismo. Y entonces coma así del pan y beba de la copa. Entonces, antes de beber la copa, antes de comer el pan, vamos a examinarnos. Pero aquí no importa ni se trata de lo que dice su vecino, su cónyuge, sus hijos, su marido, su mujer. No se trata de lo que dicen los líderes, los pastores o quien sea. Este es un autoexamen. Es usted con Dios. Nadie más entra ahí en esa ecuación. Amén. Es un autoexamen. Usted y Dios. Usted con el Señor. Dice, pruébese, examínese. Cada uno a sí mismo. Y entonces después coma, dice. Entonces la Santa Cena nos ayuda a despertarnos. La Santa Cena es como un reloj despertador. Nos dice el Señor en la Santa Cena, despierta, acuérdate. Tienes que cuidar tu corazón. Tienes que examinarte. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? Eso es lo que el Señor nos dice en la Santa Cena. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? Despertar nuestra conciencia. ¿Y de qué forma, hermanos? Lo hace. Bueno, a través de este momento especial, para que llamemos a nuestra propia alma a estar despierta, como dice el Salmo 57, despierta alma mía, dice. Y la Santa Cena es para despertarnos. Despierta, para que la vigilancia espiritual se active. La Santa Cena nos ayuda a activar, dijéramos, la vigilancia espiritual, pero dijimos que la vigilancia espiritual comienza por vigilar nuestro propio corazón. Porque, como dice el proverbio, cuida tu corazón porque de él mana la vida, sobre toda cosa guardada, así como guardas tu dinerito, lo metes en el banco pero ¿quién puede confiar en los bancos muchas veces, verdad? Entonces algunos lo meten allá debajo del colchón, pero como ya eso todo el mundo sabe, ya no lo esconden debajo del colchón. Hasta que la abuelita la descubrieron que lo guardaba debajo del colchón. Y entonces anda buscando dónde lo guarda su dinerito, porque ay, es mi dinerito, hermano, si es lo que... Y usted lo cuida. Pero sobre el dinerito, lo más importante es que cuides tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, número 3, en la Santa Cena, hermanos, podemos no solo despertarnos, activar la vigilancia espiritual al examinarnos a nosotros mismos, porque ahí activamos, como que encendemos en la Santa Cena el botón interruptor que activa la vigilancia espiritual, porque dice el Señor, pruébate, examínate, autoevalúate. Estamos activando la vigilancia espiritual de nuestro corazón. Pero por último, en la Santa Cena podemos, hermanos, recuperar la sobriedad espiritual. Entonces, cuando estamos sobrios, podemos tomar con seriedad y adecuadamente la Santa Cena.
Miren 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 11, nuestro texto, dice, versículo 31, si nos examinamos, dice, a nosotros mismos, ¿qué va a pasar, hermano? No seríamos juzgados. Entonces, lo que Pablo y la idea de la Santa Cena es, hermanos, que ahora aquí en la Santa Cena usted haga un examen correcto de usted, ¿verdad? Para que usted no sea juzgado, para que no tenga que venir otro a hacerle el examen, pues. ¿Me doy a entender, hermano? Esa es la idea. Examínate bien para que no tenga que venir otro a examinarte. Pero Pablo está diciendo que quien nos va a examinar o quien nos examina en verdad es el Señor. Dice, examinásemos a nosotros mismos, no seríamos, dice, juzgados, mas siendo juzgados. Pero la idea aquí de la palabra juzgar es la palabra discernir. O sea, es omitir un juicio o una opinión. Pero siendo juzgados, o sea, siendo examinados por el Señor, somos castigados por Él, dice. Para que no seamos condenados con el mundo. En la Santa Cena se nos despierta la conciencia al recordarnos que hay un Dios justo. La Santa Cena, hermanos, para nosotros es tan importante porque aquí, entonces, se nos recuerda a través de la Santa Cena que hay un Dios justo. Hay un Dios que escudriña los corazones. Hay un Dios que pesa los corazones. Hay un Dios que nos examina profundamente y que nos va a juzgar como vimos la semana pasada, ¿verdad? El pastor Carlos nos va a examinar nuestras obras. Él va a pesar nuestras obras. Él va a pesar nuestro corazón. Pero una de las formas en que va a examinar nuestro corazón es a través de nuestras obras. Porque la fe se prueba ¿cómo, hermano? Con las obras que hacemos. Si yo digo que tengo fe y no vengo ni al culto, imagínense. ¿Qué digo yo, hermano? ¿Qué dice usted? Ay, hermano, bueno, ¿verdad? Un montón de signos de interrogación. Si yo digo que tengo fe y la iglesia no me importa, y es lo más importante para Cristo, entonces, ¿qué? Si yo digo que tengo fe y veo a mi hermano, pues, tener hambre y no hago ni siquiera. Por cierto, hermano, voy a aprovechar aquí a un paréntesis. Muchos de ustedes siempre lo hacen y muchas gracias y en los retiros, ¿verdad? Ustedes apoyan, colaboran con diferentes cosas y hoy esperamos tener más gente, estamos contentos. Vamos a tener esta iglesia nueva en San Alejo, ¿verdad? Que es una iglesia recién se ha plantado allá los hermanos desde San Miguel, el pastor Orlando. Se van a venir desde el miércoles y ellos no tenemos hospedaje para ellos, pero se van a venir desde el miércoles. Les vamos a dar la bienvenida junto con los hermanos de Nicaragua después del culto del miércoles, ¿verdad? Vamos a tener una pupuseada, pero todo eso hay que pagarlo, hay que, ¿verdad?, financiarlo, y es algo extraordinario, y si usted quiere colaborar, yo le animo, ¿verdad? Cualquier contribución que pueda dar específicamente para el retiro, al salir, hermano, mira, ahí hay unos cofres, allá atrás, te puede ponerle en un sobrecito, esto es para el retiro, y vamos a respetar eso. O si usted quiere hablar a la oficina ahí con la hermana Roxanita, porque muchos colaboran en especie, sería lindo, necesitamos, ¿verdad?, que todos participemos. Pero pues sí, pero estamos hablando que si no nos importa la iglesia, hermano. Si nuestras obras no dicen que la iglesia es importante en nuestras vidas, porque de eso se trata la Santa Cena, dice que discernamos bien, dice
en el versículo 30, versículo 29. Dice, si comemos y bebemos indignamente, ¿y qué es eso? Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Y la idea entonces es lo que estamos diciendo. Si usted en la Santa Cena no examina su corazón y dice, Señor, ¿cómo estoy yo viendo tu cuerpo? ¿Cómo me estoy comportando con la iglesia? ¿Cómo me estoy comportando con los hermanos? ¿Le estoy dando a la iglesia la importancia que tú le das o no le estoy dando la importancia que tú le das? ¿Me intereso en las necesidades y los problemas de mis hermanos o solo los critico? Ni siquiera me entero, ni siquiera me preocupo por mis hermanos. Esa es la idea de todo esto, hermano. Soy buena para criticar, pero para ayudar. ¿Cómo están mis obras? ¿Cómo está mi conducta? Entonces la Santa Cena, hermanos, nos ayuda a recordar que hay un Dios, un juez de toda la tierra, que nos va a juzgar, que nos va a pedir cuentas. Por eso dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el canto aquel de Moisés, dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermano, la Santa Cena es el juicio previo que el Señor nos da la oportunidad a nosotros, porque va a haber un juicio, ¿verdad? Final. Y para muchos ese juicio va a ser sorpresivo quizás, porque creen que pueden hacer lo que les dé su reverendísima gana, ¿verdad? Las personas, y que no van a tener consecuencias de sus actos. Entonces, eso es algo que me gusta de lo que está pasando en nuestro país. Ya como que ya no es tan fácil que alguien que hace lo malo no va a ser castigado. Entonces, un día todos, dice, vamos a dar cuentas a Dios. Él nos va a juzgar. ¿Y cómo nos va a juzgar? Por las obras. Por tus obras, por las obras nos va a juzgar. Pero por las obras nadie va a ser justificado. Todos seríamos aplazados. Amén, hermano. Todos seríamos aplazados por las obras. Entonces eso es lo que pasa en la Santa Cena. Pero es un autoexamen, mire qué bonito. Porque no viene su hermano o alguien, ¿verdad? Porque qué tal si alguien viniera a examinarme y no le caigo tan bien, me va a examinar con más rigor, ¿verdad? Pero no, el Señor dice, vos solito examinate tú, delante de mí. Yo estoy viendo, estoy oyendo, yo estoy atento. Entonces, en el examen que usted hace cada vez que tenemos Santa Cena, usted evalúa sus obras. ¿Y cómo vamos a salir siempre, hermano? Aplazados. Hoy usted al autoexaminarse va a salir aplazada, aplazado. De verdad, hermano. O si usted sale bien, pues, bueno, no sé cómo, pero salimos aplazados. Por eso cuando nos examinamos con pan y el vino en nuestras manos, me examino mi corazón, veo mis obras y empiezo a recolectar el mes, dijéramos, ¿verdad? Porque cada mes lo hacemos. Y usted empieza a recordar, si pudiera recordar cada mes, cada día del mes, ¿qué ha pasado el mes pasado, hermano? Por ahí alguna manchita debe de haber por ahí, hermano. Digo yo, pues no sé. En mi caso, algo, ¿verdad? Algún enojo. Algo se me salió ahí, alguna palabrita ahí algún pensamiento, algunos ojos que se me fueron, no sé. No hice lo que tenía que hacer. Bueno, tantas cosas.
Entonces, cuando hago el autoexamen, me doy cuenta y le digo, Señor, soy pecador, estoy condenado delante, tú eres un Dios justo. Pero entonces el pan y el vino me recuerda que no es por eso que yo voy a ser justificado delante de Dios, que no es por mis obras, no es por lo bien que me porté todo el mes, porque fui un excelente esposo, una excelente esposa, un excelente papá, una excelente mamá, un excelente siervo, un excelente pastor, un excelente jefe, un excelente, etcétera. No, no es por eso, es por la sangre de Jesucristo. Es por su sacrificio en la cruz que soy justificado delante de Él. Entonces recupero la sobriedad, porque la Santa Cena me ayuda a recordar, hermanos, que no merezco nada, que estoy desaprobado delante de Dios en mí mismo, que mis obras no son suficientes para satisfacer al Dios santo y perfecto, pero que Jesús sufrió por mí y que no fue por gusto, fue porque yo soy pecador, porque le he fallado, le fallo. Y ahí tengo la oportunidad, como dice Juan, hijito, si alguno ha pecado, confiesa tu pecado. Dile al Señor, Señor, te he fallado, pero me acojo a tu gracia, me acojo bajo la sombra de tu sangre, bajo tu justicia, por la fe en tu Hijo, Señor. Por eso dice que Él nos juzga para no ser condenados con el mundo. Y hermanos, concluyendo, por eso Pablo decía, quería serle agradable al Señor, procuraba, ausente o presente, dice, serle agradable. Entonces, dice el pasaje, ¿verdad? Ahí 1 Corintios 11, porque el que come, dice, y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí, y por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Hermanos, no debemos tomar a la ligera este momento. Dice, muchos están débiles en la fe. Débiles quiere decir sin fuerza espiritual, sin energía espiritual. Están desanimados. Están desanimados. Vaya y hable con los que están desanimados, pero como dice la Escritura, con cuidado. No vaya a ser que lo desanimen a usted también. Vaya a visitar a los desanimados, a los que usted sabe que están así. Visítelos, anímelos, ore por ellos, cuidándose usted mismo, ¿verdad? Pero dice, muchos están desanimados. ¿Por qué están así? ¿Por qué están en ese estado espiritual? Porque tomaron a la ligera la cena del Señor, está diciendo Pablo. No tienen vitalidad espiritual, porque no han estado haciendo este autoexamen delante de Dios. No se han estado examinando y recordando quiénes son los que le rodean y la gran salvación que hemos recibido. Pero otros, dice, están enfermos físicamente, están enfermos o emocionalmente, están enfermos, tienen enfermedades. No toda enfermedad es por eso, pero la mayoría en la iglesia me atrevería a decir que es por esto. No todas, pero muchas enfermedades entre nosotros es porque hemos tomado mal la cena del Señor. Y esto no es juego, hermano. Esto es serio. Y está de por medio nuestra alma, su alma, nuestros corazones, nuestras vidas.
nuestros hogares, nuestros hermanos, etcétera. Dice, muchos están enfermos porque han tomado el pan y el vino a la ligera, sin discernir el cuerpo del Señor. Y dice, y otros duermen, ya murieron. El Señor los cortó, se los llevó el Señor para que no se fueran a perder. Porque dice que no vamos a ser juzgados como el mundo. Si usted es un hijo de Dios, la disciplina del Señor o el juicio de Dios, como le llamemos, el castigo de Dios, como le llamemos, no es como cuando usted disciplina a su hijo, no lo disciplina para destruirlo, sino al contrario, porque lo ama, para salvarlo, para corregirlo, para que ande en el camino correcto. Y cuando Dios nos disciplina, es para eso. Es distinto al mundo. Amén. Usted no es del mundo. Si tiene a Jesús en su corazón, ¿verdad? Y si no lo tiene, esta mañana, dígale, Señor, te necesito, de verdad. Entonces vamos a tomar la cena del Señor esta mañana. Y hermanos, que el Señor nos dé esa claridad de lo que vamos a hacer. Él quiere despertar, activar la vigilancia espiritual, quiere traer sobriedad. La realidad, la verdad es que Dios nos va a juzgar. Y Jesús dijo, no teman al que puede matar su cuerpo, no teman al que puede destruir su alma en el lago de fuego. Teman a Dios, quiso decir Jesús. Y hermanos, es un autoexamen. Y hermanos, cuando Daniel, ¿verdad? Se recuerdan allá en el libro de Daniel, cuando aquel rey Belsasar, el último rey babilónico, gracias Señor, cuando estaba ya en su fiesta y vio la mano que escribió en la pared, y entonces lo que estaba en un lenguaje que nadie podía interpretarlo, y él mandó a llamar a Daniel, a quien había hecho a un lado durante todo su gobierno, Belsasar, pero ahí lo mandó a llamar a Daniel, y Daniel le dio la interpretación de las escrituras en la pared, y lo que esa escritura decía es, tu corazón ha sido pesado, y fuiste hallado falto. Y de eso se trata este momento, de que escudriñemos nuestro corazón, que le digamos, Señor, como dice este canto, yo sé que te fallo, Señor, pero tú estás conmigo, Señor, y yo te pido a tu ayuda. Señor, dame fuerzas para pelear contra esto, contra este pensamiento equivocado, contra este pecado, contra estos hábitos, lo que sea. Y Señor, esta mañana oramos por este pan y esta copa. Señor, los consagramos a ti, Señor. Pan sin levadura y esta copa de vino, Señor, que simbolizan tu cuerpo santo, sin pecado, entregado en la cruz por nosotros, y tu sangre derramada, Señor, tu sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros, por amor a nosotros, Señor. Usa este pan y esta copa, Señor, para despertarnos esta mañana, Señor, para traer sobriedad de que este mundo, Señor, pasa, que el mundo pasa y sus deseos pasan. Oh, amado Señor, este mundo es pasajero, pero tú, Señor, permaneces para siempre.
Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.